Ahora sí. Bien, entonces, oremos, mejor oremos, ¿ya? Iniciamos esto con oración. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso que tú nos das. Gracias por esta tarde en la que podemos unirnos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes para poder ser de bendición, que tú me guíes a mí, guíes a Idimis, para poder seguir sirviéndote, Señor, para poder seguir comprendiendo mejor la escritura, Señor, desde los profesores hasta los alumnos. Señor, ayúdame para ser un instrumento. Bendice a mis hermanos y hermanas, pastores que están aquí presentes, que tienen el deseo de aprender, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder comprender lo más que tú puedas enseñarnos el día de hoy y también las clases que vienen. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tenernos en este lugar. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos. Le había puesto el acelerador y se me había olvidado apretar grabar. Entonces podemos decir que hay algunos libros que se han perdido y es interesante cómo cuando uno va a la epístola de Corintios, primera de Corintios, podemos ver que el apóstol Pablo ya había escrito otra epístola antes. Y ahí está, digamos, en lo que hoy día nosotros denominamos soberanía de Dios, en que hay cosas que Dios permitió que hoy día nosotros tuviésemos en estos 66 libros de la Biblia y cosas que el Señor no quiso simplemente que estuviesen ahí. Probablemente por un tema de desarrollo teológico, quizá por algunas experiencias que no iban a ser de mucha edificación y que quizá el apóstol Pablo y también los discípulos de Pablo tocaron, pero es súper interesante eso. Entonces, cuando vamos a leer este gran tratado que nos da el apóstol Pablo, podemos ver que hay temas que son sumamente importantes. Por una parte está la enseñanza de lo que es el pecado, el propósito por el cual vino Jesucristo a la tierra, por ende la salvación. Por otra parte, el crecimiento espiritual y la perseverancia de cada discípulo en lo que es la fe. La fe, digamos, no es cuando uno entra al camino del cristiano y al camino del Señor más directamente, no es un camino derecho, sino que tiene altos y bajos, y estos altos y bajos se pueden ver también en la epístola de Romanos. No sé cuando usted ha leído en alguna oportunidad que el apóstol Pablo dice, pecaremos más para que abunde o sobreabunde la gracia, en ninguna manera. ¿Ha visto usted eso? ¿Lo ha visto quizá, lo ha leído en alguna oportunidad? Ahí lo que está haciendo el apóstol Pablo, increíblemente está respondiéndole a ciertas personas que llevan muchos años estudiando la ley, pero que no pueden comprender de que solamente baste la fe para poder ser salvos. Y que cómo es que hay nosotros que llevamos tantos años y que somos judíos, fariseos, que nos hemos circuncidado, que no comemos cerdo, que nos cuidamos de no comer esto, de no beber esto otro, de guardar las fiestas. Y cómo estos que andaban sacrificando a sus ídolos que son demonios, como estos que quizá incluso hasta fornicaban en ciertos templos que estaban predispuestos para eso, cómo es que hoy día ellos vienen a ser parte del mismo pueblo. Entonces, ahí usted va a ver que en la epístola de Romanos, el apóstol Pablo quiere dar respuesta en medio de estas distintas dificultades que se están dando en ese contexto. No sé si alguien tiene algún dato sobre Romanos que quisiera expresarnos antes de partir con la presentación. ¿Algún conocimiento respecto a Romanos? ¿Alguien, y otra cosa, ¿alguien ha leído Romanos entero? Por favor, que puedan manifestarse. Hermana Gabriela, Yo no. cuente, hermana Sí, Gabriela, por favor. sí. No, es que pregunté si lo había leído, respondí que sí. Ah, ok, Eso, excelente. Hermana Jenny, sí. No, yo no lo he leído nunca completo. nunca completo. Sí, sí hay ciertas frases que nosotros le hemos dicho desde el púlpito o quizás en la misma calle, ¿cierto? Que por causa del pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto?
¿Cuántas veces hemos dicho eso en la calle, cierto? Es como el Juan 3:16. Y hay muchos otros textos que lo sabemos de memoria y que increíblemente son respuestas a los líderes judíos que están dentro de la iglesia y que muchas veces no están dejando discipular por el apóstol Pablo. Bien, no sé si alguien quisiera compartir algo más respecto a Romanos. ¿Alguien tiene quizá una noción general o una duda respecto de que quisiera poder solucionar dentro de estas clases? Le aviso desde ya que no lo sé todo y, y que cualquier cosa, cualquier duda que usted tenga, si yo no la puedo responder ahora, la vamos a revisar la clase que viene. Bien, si no hay más, entonces vamos a iniciar con esta presentación. Avísenme por favor si es que se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver consulta? Nada. No, Nada, nada. ¿Nada? Ok, un momento. Gracias por avisarme. ay sí, Ahí ¿Sí? sí. Ok. Bien, entonces tenemos, y este ramo va a tocar Romanos y Gálatas. Ambas epístolas se relacionan y tienen mucho que ver con el gran tema del apóstol Pablo, que es explicar que somos salvos a través de la fe, de que ya no es necesaria la circuncisión, de que no importa de dónde vengamos, no importa si quizá éramos sacerdotes paganos, como sucede en Romanos, que se va a ver en algún momento ciertos atisbos de lo que Pablo quiere mostrarnos a nosotros y de que está sucediendo en la iglesia en Roma, y que por otra parte en Gálatas es donde el mismo apóstol Pablo trata de insensatos a los líderes que están ahí en la iglesia y que probablemente eran profesores rabinos y que se convirtieron, o sea, que creen en Jesucristo, pero que todavía tienen el gran problema de que los gentiles tengan que circuncidarse. Entonces Pablo necesita aclarar estas cosas, necesita darle respuesta a estas cosas para poder solucionar este problema que tiene que ver con la salvación, si es por fe o por gracia, si es que tenemos que guardar la ley o no. Bueno, mi deseo es que podamos darle respuesta a estas cosas, como la hizo el apóstol Pablo, quizá no tan genialmente como él, pero sí que podamos tener al menos un conocimiento general, de manera que cuando nos toque predicar o nos toque dar algún devocional, sepamos utilizar Romanos y lo podamos utilizar bien. Así que vamos a iniciar. En una parte aparece al final de la epístola a Romanos, se menciona la persona Erastos. Y esta inscripción se encontró en el año 1929 y que es parte de un pavimento cerca del teatro donde se menciona Erasto. Bueno, este Erasto pertenecía a la ciudad de Corinto y se sabe que el pavimento se puso más o menos en torno al año 50. Y es increíble que el apóstol Pablo menciona a un tesorero llamado Erasto y que era uno de los principales de la ciudad. Esto sucedió probablemente alrededor del año 50, año 57, y esa persona, Erastos, al que nosotros hacemos referencia, probablemente sea el que aparece en la epístola a Romanos capítulo 16, verso 13, donde dice, Erastos, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y ahí vemos que el apóstol Pablo comienza a mencionar a varias personas que son sus compañeros de milicia, o sea, son gente que se ha convertido a la fe del Señor y que están apoyando el ministerio del apóstol Pablo, ya sea con ofrendas, ya sea con apoyar, digamos, la obra de la evangelización, con invitar gente. Por lo tanto, se ha pensado de que este Erastos que aparece
en la epístola de Romanos capítulo 16, verso 13, probablemente sea este Erastos que menciona el apóstol Pablo. ¿Quién encontró esta base, digámoslo así, este pavimento? Fue el arqueólogo John McRae. John McRae aparece mencionado en algunos de los libros, del texto de Lee Strobel, El caso de Cristo. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver la película El caso de Cristo. Bueno, Lee Strobel, cuando era ateo, él en el capítulo 5, él entrevista al arqueólogo John McRae. Lo que está buscando Lee Strobel es la base de su fe, es si Jesucristo resucitó, si Jesucristo era quizá un relato, quizá era una invención, y un montón de cosas más. Entonces él va a entrevistar a un psiquiatra, va a entrevistar a un médico, va a entrevistar a un historiador, a un filósofo, a un arqueólogo, con el fin de poder fundamentar si el cristianismo es verdadero y si la fe cristiana es real o no. No sé si alguien puede levantar la mano de alguien que quizá haya leído el libro o también que haya visto la película. Los que no, por favor, enciendan su cámara para poder saber que están atentos. No sé si alguien ha leído el libro o ha visto el documental o la película. Está el libro, pero hay un documental y una película que están en internet. Así que les invito a ver la película El caso de Cristo, probablemente el fin de semana. Va a ser un súper buen panorama porque está basada en hechos reales. Entonces, este periodista, Lee Strobel, entrevista a John McRae, quien es la persona que descubre este retazo que nosotros acabamos de ver en, en pantalla. Avísenme si se ve, por favor. Se ve. Se ve. Bien, entonces, como introducción general, yo no les alcanzo a ver en pantalla. Por favor, si ahí sí les puedo ver. Hay bastantes libros que nos pueden ayudar a nosotros poder tener un conocimiento general de lo que es Romanos. Es bueno que nos ayudemos de herramientas. Tenemos, por ejemplo, este libro que nos da IDIMIS. Ya, yo también he tenido que hacer los ejercicios, tiene también que rellenar algunos datos que están ahí mismo. Yo se los voy a enviar a través de WhatsApp. Y este es un muy buen texto introductorio. Pero también existen otros textos que son introductorios. Por ejemplo, tenemos el libro de Romanos, que está comentado por Elvis Carballosa. Yo se lo había mencionado hace poco. Es muy bueno. Tiene datos del idioma griego, que si bien no es necesario que usted sepa griego, pero sí con el sistema de búsqueda de Google puede llegar igual a responder algunas preguntas que aparecen acá. También tiene alguna que otra aplicación pastoral que es bastante buena. Lo estoy leyendo. Hay otro texto que también es muy bueno, que es el comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento. Este está escrito por el historiador Craig Kinner, y el deseo de Craig Kinner es que nosotros comprendamos los libros desde Mateo hasta Apocalipsis desde el punto de vista cultural, cómo lo recibieron aquellas personas que por primera vez escucharon, por ejemplo, de que existía la epístola a Romanos, cómo la leyeron, cómo les llegó a ellos más directamente, elementos culturales, la filosofía, en qué lugar llegó esa carta, por ejemplo. Súper bueno el comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento del profesor Craig Kinner. También tenemos otro libro que es súper bueno, que ya voy casi en la mitad, que es el mensaje de Romanos del profesor John Stott. Tiene alrededor de 500 páginas, es muy bueno e incluye una guía de estudio. ¿Por qué yo les menciono este material? Quizá no para que lo lean al tiro, pero sí para que puedan profundizar una vez que ustedes terminen de hacer su ramo de Romanos. También tenemos otro, que estos son textos de teología del Nuevo Testamento de John Eldon Ladd, súper buen libro, desde la página
a ver, creo que desde la página 470 en adelante comienza a hablar de la teología paulina, cuáles son los datos que el apóstol Pablo quiere entregarnos, cómo recibieron la carta aquellas personas que están ahí y qué es lo que está en el corazón del apóstol Pablo que quiere entregarle también a sus discípulos. Y también uno de los mejores comentarios que ha existido en la historia, que es el comentario a la epístola de Romanos del profesor Douglas Moo. Este comentario tiene más de 1200 páginas, no lo he leído entero, le faltan horas al día para leerlo entero, pero de verdad, si usted quiere tener un conocimiento así acabado de lo que es la enseñanza a Romanos, mire, y esto es solamente Romanos. Nosotros vamos a hacer, vamos a estudiar algo a nivel general. Por favor, si tienen dudas, no duden, valga la redundancia, en consultar, porque lo que quiere hacer acá el profesor Eugenio Ramírez es tocar lo general, ¿ya? Lo general que usted también puede aprender en Biblias de estudio, pero es por eso que trae una guía de estudio para que usted la pueda desarrollar. Hágala, ¿ya? Hágala. Si tiene dudas, pregunte y hábleme nomás a cualquier hora que yo le puedo responder. Puede ser que me tarde, pero de todas formas le voy a responder. Y por otra parte también, y ya con esto termino, está la Biblia comentada por los padres de la iglesia. ¿Qué pasó con los discípulos de los apóstoles? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Hasta qué país llegaron? ¿Y cuáles fueron las comunidades que ellos fundaron? Hermanos, de verdad, comentario a Romanos de parte de los padres de la iglesia es tremendo. Y ahí usted puede ver que las cosas con las que luchaba el apóstol Pablo son problemas que se van a seguir dando con el tiempo. Hay ciertas sectas que van surgiendo como la de los gnósticos, la de los ebionitas, la de los gnósticos, digamos, los paganos, y un montón de otras sectas que van surgiendo y que de alguna manera quieren infiltrar el cristianismo. Así que hoy día, por ejemplo, los antiguos gnósticos son los grupos Nueva Era, por ejemplo, o los masones. También, si nosotros mencionamos algo que podría asemejarse a lo que antiguamente eran los gnósticos, serían los mormones, que creen, por ejemplo, en que Dios, Jesucristo, es una especie de Dios ascendido y que por ende Satanás vendría siendo como hermanastro de Jesucristo. Lo que pasa es que ellos cuando van a tocar su puerta, ellos no le dicen eso que creen, sino que eso está profundamente dentro de sus doctrinas. Pero ellos se hacen pasar o dicen que son cristianos. Dicen que también hay una diosa madre también para los mormones. Pero cuando personas entran a estos grupos se dan cuenta que esa fe es como la de los gnósticos. No creen entonces que Jesucristo es Dios. Y creen ellos que probablemente en el futuro se van a fundar ciertas comunidades en algunos planetas. Algún día podríamos tocar este tema que es bastante bueno. Y bien, vamos a seguir, que si en realidad me pongo a hablar de otras cosas, no vamos a terminar nunca. Para hablar de una introducción general, las cartas son los primeros escritos, las cartas del apóstol Pablo son los primeros escritos del Nuevo Testamento. Usted va a encontrar himnos dentro de la epístola a Romanos. Y para hablar también de esta introducción general, nos suministran también a nosotros los primeros datos sobre el origen, la estructura y el desenvolvimiento de una serie de comunidades cristianas. ¿Cuál es el objetivo principal entonces? Es extender la iglesia de Cristo y el mensaje de salvación. Este es el enfoque del apóstol Pablo y esto va a luchar él porque para que quede esto bien claro en las personas a las personas a las que pertenecen eh, la iglesia de Romanos. Si voy muy rápido, por favor, díganme, hermano Ricardo, por favor, detente un poquito, tengo esta duda, tengo esta pregunta. Me interesa que ustedes escuchen, por favor, y que vayan haciendo preguntas, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder predicar el día de mañana, a poder enseñar, dar estudios bíblicos. Y bien, para poder continuar con esto, vamos a hablar acerca de la persona de Pablo o de Saulo.
Cuando hablamos de Saulo, si usted le quita la O, va a ver que el nombre de Pablo es bíblico y es Saúl, Saúl de Tarso. Y él es judío de raza y también de religión. Y él nace en la diáspora. ¿Qué es lo que es la diáspora? La diáspora vendría siendo todos los lugares donde hay establecimientos o hay comunidades, más directamente, hay comunidades judías. Y estas comunidades están esparcidas por todo lo que antiguamente era el Imperio Romano. Luego vamos a ver un mapa para que usted pueda ver hasta qué lugar llegó la diáspora. Esto no es tan solamente del Nuevo Testamento, sino que lo que se da a la diáspora o la dispersión del pueblo judío se da durante tiempo del Antiguo Testamento. Tenemos la caída de Israel, ¿cierto? La caída de Jerusalén, que es visible, por ejemplo, cuando leemos a Jeremías, que Jeremías, el profeta, ve cómo es destruida su cultura desde adentro en cuanto a toda la idolatría que había dentro del pueblo judío, pero también en el área política y militar. Entonces ahí nosotros podemos ver que los judíos son llevados a distintas partes del continente y en aquellos lugares ellos van a fundar ciertas comunidades, incluso van a traducir la Biblia al idioma griego para para que los judíos no pierdan la palabra de Dios. O sea, si ellos pierden el Antiguo Testamento, pierden una base importante de su cultura, de su fe, de sus tradiciones, y por ende, si no tienen cultura, son un pueblo sin identidad. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como hebreo de hebreos, por ende, él cuando dice hebreo de hebreos se refiere a su ascendencia, o sea, se refiere a una ascendencia que proviene, ¿cierto?, de estas familias y de estas tribus del Antiguo Testamento, que luego a través de la circuncisión, ellos van a seguir guardando las mismas tradiciones, la misma fe, el mismo idioma, para llegar a ser quien es hoy día. O sea, Pablo se presenta a sí mismo como una persona que es hijo de padres, de abuelos, que siempre han guardado la ley. Por lo tanto, él se presenta como una persona de autoridad que algo sabe. ¿Por qué dice algo sabe? Porque más encima fue educado en la escuela de Gamaliel. Gamaliel, si usted lee en algunos textos de historia, y por ejemplo en el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento del profesor Craig Skinner, usted va a ver que Gamaliel era uno de los eruditos más famosos de su época. O sea, el hecho de estudiar con Gamaliel era hoy día como tener algo así como 3 doctorados, por ejemplo, un doctorado en teología, uno en historia y otro en filosofía. Por lo tanto, era una persona súper sabia, era un sabio de su tiempo. Y fariseo, obviamente, porque pertenecía a aquel grupo que era celoso de la ley y que era también una persona muy patriota, o sea, que él no quería perder nada de su tradición y nada de estos elementos importantes que identifican a la nación israelita. Pero también él dice que es perseguidor de los nazarenos. O sea, los nazarenos, como bien se puede ver en ciertos textos judíos, se puede ver que a los nazarenos también se le decía los galileos, haciendo alusión obviamente a nuestro Señor Jesucristo y a sus seguidores que eran quienes generalmente entraban a las sinagogas y comenzaban a compartir el Evangelio y algunos se convertían a esta fe y otros se volvían como también perseguidor, como también la persona del apóstol Pablo o el antiguo Saulo de Tarso. Aproximadamente en el 36 o 39 después de Cristo, después de un misterioso encuentro con Jesús, Pablo inicia su tarea de propagar el mensaje y formar nuevos creyentes. Es súper interesante lo que el apóstol Pablo dice, porque hoy día nosotros, es súper interesante lo que el apóstol Pablo menciona, porque el hecho de ser seguidor de Jesucristo en el primer siglo, eso a nosotros no nos daba automáticamente una mansión en el Mediterráneo, no nos hacía personas de renombre, sino todo lo contrario, íbamos a ser rechazados por nuestra familia, ¿cierto? Por nuestro círculo judío, que eran súper celosos respecto al tema de la circuncisión. Por lo tanto, si usted ve
en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y usted estudia lo que son las tradiciones o la historia del inicio de la iglesia cristiana, va a ver que todos los apóstoles mueren de muerte violenta. Todos los apóstoles mueren de muerte violenta. El único que muere, digamos, casi de muerte natural, pero igual lo echaron en aceite, fue esclavizado. Nos referimos al apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos, pero todos mueren de muerte violenta. Por lo tanto, ser cristiano en el primer siglo no era un buen negocio. ¿Se fija? Pero sin embargo, tenemos un elemento potente para poder defender la fe desde esta perspectiva, es que el apóstol Pablo se convierte pues, y pasa a ser de un perseguidor de cristianos a ser un cristiano y a ser perseguido, a ser apedrado, a naufragar y todas las cosas que él menciona, por ejemplo, en Corinto, todas las cosas que él menciona, los grandes problemas que él tiene cuando dice que se ha rodeado de falsos hermanos, que ha tenido un naufragio, ¿cierto? Que vemos en Hechos que él es mordido por una serpiente, que él es abandonado por sus hermanos, está encarcelado, fue azotado con varas y un montón de cosas más. Esto para poder introducirnos más o menos a la vida del apóstol Pablo. No sé si alguien hasta acá tiene alguna duda. Voy muy rápido, le pongo un poquitito de freno. Generalmente hablo rápido, así que, pero puedo ir más lento. Por favor. Yo encuentro que vamos bien, profe. Siento la introducción súper, súper bien. Excelente. No sé si alguien tendrá alguna duda. Vayan tomando apuntes. No importa que no escriban lo que aparece en el PowerPoint porque yo se los voy a enviar. Pero sí les pido tomen apuntes, porque estos les van a servir para predicar el día de mañana. Nadie más, ¿cierto? Profe, Sí, ¿usted nos podría indicar más adelante, no sé, la muerte de los apóstoles? sí, Es que claro. eso yo no lo sé. Me gustaría saberlo. Les voy a enviar se los voy a enviar a su WhatsApp. Bien, si nadie más tiene alguna duda, vamos a seguir. Entonces, avísenme si se ve. Se ve, bien. Entonces el Imperio Romano está en este color, no sé si no sé si es amarillo o es naranjo, yo no soy muy bueno para los colores. Bueno, ven naranjo, ¿ya? Y aquí podemos ver las distintas poblaciones judías. Tenemos en la parte inferior del mapa, tenemos Egipto, Arabia, Judea, tenemos acá la ciudad de Alejandría. Generalmente cuando uno habla con un católico romano, el católico romano le va a decir a usted que usted es protestante, ¿cierto? Que usted se congrega en una iglesia evangélica y le va a decir, la iglesia fundada por Jesucristo es la iglesia de Roma. Pero usted va a ver que en la epístola de Romanos ni el apóstol Pablo había fundado esa iglesia, sino que lo más probable, dicen los estudiosos y eruditos del Nuevo Testamento, es que Roma fue evangelizada gracias a aquellos judíos que estaban en el día de Pentecostés. Entonces, del día de Pentecostés, que obviamente era un día de adoración para el pueblo judío, ellos tienen que ir por bastantes kilómetros, acercarse a la ciudad de Roma para recién ahí fundar una comunidad de cristianos. Obviamente las comunidades de cristianos en la antigüedad se formaban en las casas. Hoy día algunos grupos cristianos llaman a eso grupos celulares. No sé si usted ha escuchado eso. Bueno, las primeras congregaciones nacen en las casas. Por ejemplo, puede ver que en el libro de Hechos se llega a la casa de Jasón o de Jason, como le dicen algunos, van a la casa de Jasón y quieren entrar y quieren destrozarle todo lo que él tiene. O por ejemplo van a la casa de Lidia. Lidia se convierte al Señor, ¿cierto? Es abierto su entendimiento y ella se lleva al apóstol Pablo y, ¿cierto? Se lleva a otras personas más que estaban ahí acompañando a nuestro apóstol y ella se congregó en su casa. Dice la Biblia que ahí se bautizó ella y toda su familia,
por lo general habrían niños en la cultura, probablemente, según como narran algunos historiadores, habrían 1, 2, 3 niños, por lo fácil. Recordemos que no había métodos anticonceptivos. Así que probablemente habían niños y ellos también fueron presentados o bautizados más directamente al Señor. Pero también tenemos a Cornelio. Cornelio dice la Biblia que se bautiza a él y toda su casa. Cornelio era un prosélito. ¿Qué es lo que es un prosélito? En la antigüedad existían los prosélitos de justicia, que eran aquellas personas que eran convertidas a la fe judía y ellos se circuncidaban. Estamos hablando del siglo primero, donde no existía la anestesia, no existían, no sé, pues la medicina no estaba tan avanzada como hoy día. Estaban los prosélitos de justicia, estaban los prosélitos de la puerta, que en la sinagoga ellos se sentaban al lado de la puerta. Ese tipo de prosélito era Cornelio. Él era uno de los que amaban al Dios de Israel, conocían al Dios de Israel, pero no querían circuncidarse. O sea, imagínense, circuncidarse en el siglo primero es como, no, yo amo a Dios, yo amo al Dios de Israel, pero a mí que nadie me toque. Y por otra parte Profe, están, sí, le escucho. era entonces un gentil convertido al judaísmo. Era un gentil que amaba al Dios de Israel, que creía en el Dios de Israel, pero que no se Ah, había circuncidado. o sea, eso, que no se circuncidara significaba que no se había convertido completamente al judaísmo. Exactamente. Y era por eso que los ponían atrás. Hoy día, como la iglesia está organizada, sería como, no sé, los prosélitos de justicia y los judíos pura sangre están en la parte al centro, ¿cierto? Están adelante. Después vienen los prosélitos de justicia, perdón, los que ya se han circuncidado y que probablemente eran gentiles, y después están los prosélitos de la puerta que se sentaban al último. Ellos no podían estar tan cerca, ¿se fijan? Pero era porque no se habían circuncidado. ¿Cómo es que se elimina todo esto? Bueno, gracias a lo que el apóstol Pablo dice que la salvación es por la fe. Entonces, por eso que hay ese gran roce, porque hay gente que ya se circuncidó y que ya está guardando la ley, está guardando, ya son judíos kosher, por lo tanto, ya no están comiendo cerdo, ya no hacen aquellas danzas a los ídolos, ¿cierto? Ya dejaron de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todas estas cosas nosotros vamos a ver que son temas constantes en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, como decíamos, para ir redondeando esta idea, el lugar naranjo está todo lo que era el antiguo Imperio Romano antes de sus futuras fragmentaciones, y lo que usted puede ver en azul o en celeste y con esas estrellas del rey David, por así decir, son ciudades donde hay importantes comunidades judías y que tienen incluso sinagogas. De hecho, hace pocos años atrás se desenterró en Galilea una sinagoga en la que probablemente Jesucristo estuvo ahí. O sea, de hecho dicen los arqueólogos que es más que seguro que Cristo ahí aprendió a leer, aprendió a escribir, se le enseñó la Torá. Obviamente si comenzamos a mostrar imágenes nos vamos a demorar demasiado. Vamos avanzando entonces. Los primeros años del apóstol Pablo, desde Hechos capítulo 9, verso 12, acá lo que dice 39 al 45, AD significa año 39 al 45 aproximadamente, años antes, digamos, esto quiere decir después de Cristo. Ya esa parte está al revés. Entonces podemos ver que lo primero que se inicia es el martirio de Esteban. Desde el martirio de Esteban, luego podemos ver que ahí Saulo dice que él consentía esta muerte del diácono Esteban, pero posteriormente a eso, él, en ese deseo de perseguir a los cristianos, se convierte al Señor y tiene algo que hoy día nosotros los cristianos llamamos conversión paulina. No sé si usted alguna vez ha visto una conversión paulina. Yo conozco un caso de una persona que era muy mala, le pegaba a su señora, era un borracho que llegaba mal a la casa, no aportaba ni uno, y de un día para otro se convierte al Señor y comienza a hacer buenas obras.
¿Usted ha conocido gente así? A eso se le llama conversión paulina. O sea, que partimos del pecado, de lo más profundo del pecado, a obrar cristianamente y a pensar cristianamente. Eso se denominaría conversión paulina. Entonces, esta conversión del apóstol Pablo genera escozor entre los grupos judíos. Pero es necesario que el apóstol Pablo se disipule, y si usted hace una sumatoria de todos estos años y comienza a investigar, por ejemplo, va a haber un profesor que es un doctor en historia. Este libro lo leí hace unos años atrás, se llama Pablo el Judío de Tarso, como referencia historiográfica súper buena. Y él dice que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 11 años discipulándose. No es que el apóstol Pablo comenzó al tiro así a predicar y todo. Él sí comenzó a hacer buenas obras, abrazó el evangelio con todo su corazón, pero él estuvo alrededor de 11 o 10 años discipulándose, aprendiendo de cuáles eran las confesiones de los apóstoles, por ejemplo. Aprendió himnos, que por ejemplo que él en 1 y 2 Corintios, él narra algunos de estos himnos. En Romanos hay un himno que él al final lo recita, que se lo aprende de memoria, porque y más allá incluso, si usted leyera el Nuevo Testamento en griego, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que en griego tiene un ritmo. Cuando usted lo lee, tiene un ritmo, como que tuviese, no es como un rap, ¿ya? Pero sí tiene ciertas sílabas que se parecen mucho. ¿Y eso por qué? Por el tema de la memorización. Los judíos en la antigüedad eran capaces de memorizarse toda la Torá. Y el apóstol Pablo, usted va a ver que él da citas textuales al antiguo, a la Torá, a los profetas, a los libros históricos, citas textuales. ¿Por qué? Porque no abundaba el papel como hoy día abunda. Entonces, ¿cómo podían hacer ellos para poder recordar tanto material? Bueno, a través de canciones, a través de himnos y a través de la memorización. Cuando usted ve a un judío que está hoy día en la muralla y que está así, ¿cierto? Leyendo, y como que se da casi como de cabezazos en la pared del Muro de los Lamentos, eso lo que está haciendo él es tratando de memorizar ciertos libros de la Biblia. Interesante, ¿cierto? Hoy día la pregunta es, ¿hoy día memorizamos la Biblia o no? Claro que de repente podríamos necesariamente memorizar ciertos textos. Hay un profesor que se llama Charles Stanley, que generalmente le aparece en la radio, y él da un dato súper importante. Él dice, no es necesario que memoricemos toda la Biblia, pero si usted quisiera memorizar algunos textos, váyase a Romanos, váyase al Evangelio de Mateo, váyase al Evangelio de Lucas, y trate de convertirse en un experto en uno de esos evangelios, solamente en uno. Es posible, es posible. Podemos poner la alarma, podemos ayudarnos de videos. Si usted de verdad se pone bien firme en esto, se va a dar cuenta que después la palabra va a fluir, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos trae a nosotros también ese entendimiento. Primero nos ilumina de manera que podamos entender lo que estamos leyendo, pero también nos recuerda ciertos textos que sirven para nuestra edificación y la edificación de las demás personas. ¿Dudas, consultas hasta acá? Profesor, Ana Mónica, sí. sí, el nombre de Pablo es el mismo sinónimo, o sea, Tarso de Pablo, ¿es el mismo nombre o como dicen algunos predicadores que Dios le cambió el nombre, que fue Saulo y después fue Pablo? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que Tarso en la ciudad es una ciudad de Cilicia, ya es una ciudad de Cilicia donde Pablo se educó, donde Pablo creció. Y esta vendría siendo como como una ciudad universitaria, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se podía conocer a las personas? Bueno, yo soy hijo de Ricardo, por ejemplo, Ricardo, hijo de Ricardo, de la ciudad de Santiago, Puente Alto. Entonces, ¿cómo se reconocía en aquel tiempo? Pablo de Tarso, o sea, Saulo de Tarso.
Sí, lo que pasa con Pablo es que hay un cambio de su nombre, y es cierto que algunos hermanos dicen que Dios le cambia el nombre de Pablo, de pasarse a llamar Saúl de Tarso, a llamarse Pablo como el pequeño. Pero veamos que el trabajo que él realiza es bastante importante. Pero a él se le da ese nombre, aunque algunos dicen que él mismo se pone ese nombre, pero ahí hay varias cosas que son misterios en realidad. Lo importante es que Pablo, en todas sus epístolas, lo que él quiere presentarse como un siervo, como una persona humilde. Y dicen que por eso él cambia su nombre a Pablo. Entonces hay bastantes argumentos para poder detenernos y pensar en el carácter del apóstol Pablo, que él no quiere mostrarse como el gran teólogo o como el gran líder cristiano o judeo cristiano, sino que se quiere presentar como una persona humilde, una persona pequeña. ¿Se fija? Por ahí va más que nada el tema de este cambio de nombre. Profesor, yo también había Gracias, escuchado profesor. que él era pequeño de estatura, Sí, sería por eso también. sí, hay varios datos ahí. De hecho, la tradición, cuando hablamos de la tradición, son los textos digamos que son libros que no están dentro de la Biblia, pero que fueron escritos muy respetados por los discípulos de los apóstoles y por las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles en muchas de ellas. Entonces se dice también, como Paula señala, de que él era bajito, probablemente calvo. Dice, no recuerdo si es Tertuliano quien da esta cita. No sé si es Tertuliano o uno de los padres de la iglesia primitiva, que dice que él era bajo en estatura, era corto de vista y que era calvo. Y parece que tenía las piernas así como flaquitas. Probablemente algo tenga que ver. ¿Por qué se dice que era corto de vista cuando él dice que sería capaz de él de dar aún así sus ojos por el Evangelio? O sea, porque la gente fuese convertida. Eh, o sea, perdón, no, el dato es que la iglesia de Filipos, ahí está, ahora me acordé, la iglesia de Filipos sería capaz de darle sus ojos porque probablemente hacían alusión a su corta vista. ¿Cómo lo hacían para poder ver mejor? Un vaso de vidrio, lo ponían en el escrito. Cicerón dice esto aproximadamente siglos antes de que todo esto aconteciera que nosotros mencionamos. Cuando usted pone un vaso con agua, va a darse cuenta que un vaso de cristal con agua va a poder ver usted las letras más grandes. De esa manera se hacía para poder ver mejor, porque recordemos que no existían los anteojos. Los anteojos surgen el siglo XVI, recién en Venecia. Entonces habían otras herramientas para poder ver. ¿Dudas, consultas hasta acá? Entonces, de acuerdo a lo que preguntaba la pastora Mónica, Dios nunca le cambió el nombre, sino que él mismo se lo cambió. En resumen, Probablemente él se lo cambió. Sí, probablemente él se lo cambió. Vamos a avanzar entonces. Profesor, pero no tenía alguna relación de que ser de Saulo o Saulo, que era con el mismo nombre que tenía del rey, del primer rey de Israel. eh, ¿No tenía alguna relación que el nombre hebreo significara Pablo? Porque Eh, Saúl y Saulo era el primer nombre del rey claro, que hubo sí, en Israel, sí, ¿cierto? su primer nombre es judío y su segundo nombre es gentil. Recordemos que el trabajo del Él apóstol era de la Pablo, tribu de Benjamín, ¿cierto? exactamente, entonces Perfecto. él es judío, hebreo de hebreos, pero su trabajo, recordemos que está entre los gentiles. Por lo tanto, necesitaba un nombre gentil y vendría siendo también un apodo, porque él también quiere reflejar eso en su carácter. Por ejemplo, hace años atrás, estamos hablando hace más de 150 años aproximadamente o 140, vino un misionero a la parte central de Latinoamérica y él se llamaba Cameron Townsend. Él era un traductor bíblico. Y Cameron Townsend, como aquí el español Cameron se escucha como camarón, la gente se empezó a reír
Entonces dijo, no, díganme William, no. Es un chiste, hermano. Chiste bíblico. Fome. Bien, vamos avanzando. Está bueno, profe, para anotarlo. Oh, ya me dijo ya la pastora que más o menos no va el chiste. Punto menos para la pastora. Bien. Luego Pablo y Bernabé van a Antioquía y recordemos que, mire, un dato que se me había olvidado y que ahora me acordé. La iglesia en Roma no es la primera. Ya cuando dicen muchos católicos romanos que la primera iglesia se funda en Roma, eso no es así. La primera iglesia está en Jerusalén, donde el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo, ¿cierto? El hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es hijo de María e hijo de José, hermanastro de Jesucristo, por así decir, es pastor de la iglesia en Jerusalén. Luego viene la ciudad de Antioquía, donde en Antioquía se les pasó a llamar cristianos. Y luego, después de todo eso, y más, surge la iglesia en Corinto, o sea, perdón, en Roma. Se fija que entonces, primero, los apóstoles no fundaron la iglesia en Roma, sino que ellos llegaron y ya había una comunidad cristiana, judeocristiana. Eso es súper interesante, pero ahí tiene un dato usted con el cual defender su fe protestante. Vamos avanzando. Pablo llega a Jerusalén. En Jerusalén es tomado por el hermano de nuestro Señor Jesucristo y es ahí donde ellos determinan el ingreso de los gentiles a esta comunidad de gente salva. Hoy día generalmente se habla de dos comunidades, ¿cierto? De la comunidad de los judíos y la comunidad de los gentiles. Pero la verdad es que el libro romano nos muestra una sola comunidad. Y es por eso que los judíos están haciendo ese problema, porque ¿cómo es que ellos pudieron adquirir esa nacionalidad solamente por la fe? ¿Se fija? Pero usted va a ver que el apóstol Pablo en bastantes oportunidades habla de que la justificación es por la fe. Somos justificados a través de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Por su sacrificio y tal. Primer viaje de Pablo desde del libro de Hechos, capítulo 13, verso 14, aproximadamente en el año 46 al 47, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Va a la isla de Chipre, pasa por distintas ciudades. Recordemos que el apóstol Pablo al principio va a las sinagogas. No es que él llega primeramente a predicarle a los gentiles, sino que va a las sinagogas. Y luego su ministerio gira en torno a su trabajo con los gentiles. Y de hecho, la epístola de Romanos es una defensa de la salvación de los gentiles. Si usted pudiera resumir en parte la epístola del apóstol Pablo a Romanos, puede ver que eso está muy presente, muy presente. Luego Pablo es apedreado. Anteriormente Juan Marcos lo había abandonado. Este Juan Marcos es todos dicen que es el apóstol que escribe el Evangelio, su Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Marcos, y que es el primer Evangelio en escribirse, parece. Todos dicen que probablemente sea el primer Evangelio en escribirse. Lo más certero es que Juan Marcos conocía a Cristo y sus familiares, sus padres conocían a Cristo. De hecho, que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, que se visita la casa de Juan Marcos, pero se menciona a los padres. Luego el apóstol Pablo es apedreado y regresa por el mismo camino hacia Antioquía. Es como un mono porfiado, como podemos decir de alguna manera, que es apedreado, cae inconsciente, se levanta y vuelve de nuevo. O sea, vuelve de nuevo al mismo lugar por el donde él fue apedreado. O sea, yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso, una vez de ser apedreado y caer inconsciente, y después volver al mismo lugar. Yo, por ejemplo, he visto predicadores, y me mencionaba un hermano hace tiempo atrás, que lo amenazaron de muerte unos traficantes, cuando él estaba predicando acá en cierta parte de Puente Alto. Esto ya vendría siendo La Pintana, como el extremo de La Pintana,
y él me decía que unos traficantes lo estaban amenazando. Pero él decía, aquí tengo que predicar porque está pasando algo con el evangelio. Entonces él volvía ahí mismo a predicar. Pero se fija, ese mismo espíritu tiene el apóstol Pablo, pero solo que a él fue apedreado, o sea, fue azotado con vara y él seguía predicando el evangelio. Por lo tanto, ahí vemos el valor del apóstol Pablo en medio de estas circunstancias. El segundo viaje, se forman nuevas iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Lucas se había unido al equipo en Troas, y anterior a eso había sucedido que Timoteo, el joven pastor, se une al equipo en Listra. Probablemente Timoteo de haber tenido alrededor de 26 o 25 años cuando se une al equipo de estos evangelizadores, y ya cuando se convierte en pastor tenía algo así como 32, 33 aproximadamente. Y el apóstol Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cierto que usted ha leído esto en Timoteo? ¿Por qué le dice eso? Porque lo está comparando con los maestros judíos y los filósofos griegos. Filósofos que tenían más de 60 años algunos, más de 50. ¿Por qué? De hecho, el mismo Platón dice que para poder fundar una república y para poder tener gente sabia era necesario tener gente adulta, o sea, gente, incluso ancianos. Se refiere a los ancianos para poder tenerlos ahí, porque tienen mucha más experiencia, tienen mucho más conocimiento, han vivido más, etc. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su epístola que nadie tenga en poco tu juventud. Un dato importante de todo eso es que Primera Tesalonicenses escrito, fíjese, estamos recién en Hechos capítulo 15 al 18, y ya hay algunas epístolas que se están formando. Por ejemplo, Pablo, estando en Corinto, probablemente escribe Primera Tesalonicenses, después escribe Segunda Tesalonicenses, y es en Corinto donde probablemente él escribe la epístola de Romanos. Nos muestra el deseo de poder visitar Romanos a través de esta red social. Cuando uno habla de red social no se refiere a Facebook, Twitter y todas esas redes cibernéticas, o redes electrónicas, no sé cómo mencionarlas. Las redes sociales eran aquellas redes que pueden ser mercantiles, que pueden ser religiosas, que pueden ser familiares y un montón de otros datos más. Cuando se habla de red social, entonces podemos ver que el apóstol Pablo tenía una buena red porque recibía informes de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Roma. Más directamente en la ciudad, lo que estaba pasando en la iglesia era lo que le interesaba al apóstol Pablo. 5 años antes de que Pablo escribiera la epístola, había sucedido que el emperador que estaba de turno había echado a los judíos porque había habido una controversia entre judíos y cristianos. Entonces, por lo que algunos dicen, fueron todos echados, y 5 años después la gente comienza a volver nuevamente a Roma, y es en este momento que probablemente el apóstol Pablo haya publicado su epístola a Romanos. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Vamos bien entonces. Esto usted lo va a tener en su celular o en su computador. Pablo es encarcelado en Cesarea, luego es enviado por Festo a Roma. Escribió Filemón, donde Filemón le dice que no vea a Onésimo. Onésimo vendría siendo el esclavo, que no lo vea como un esclavo, sino que lo vea como un hermano. Hoy día no existe la esclavitud. Si no existe la esclavitud es por esto, hermanos. No sé si alguna vez usted ha escuchado res, o sea, la palabra res. Por ejemplo, cuando uno va a la carnicería, uno compra carne de res. Bueno, res en latín significa cosa. ¿Quiénes eran las cosas en el Imperio Romano? Los esclavos, los niños y las mujeres, hasta cierto tiempo en que se reconocía su ciudadanía. Entonces pasaban de ser cosas a ser personas. ¿Quiénes eran cosas? Los niños, los esclavos y las mujeres, si es que no tenían ciudadanía. Pero el apóstol Pablo va a ver que en Filemón le dice:
oye, no trates así a Onésimo, pese a que él se haya equivocado, sino que trátalo como un hermano, trátalo como uno igual que a mí. Y ahí nosotros vemos que hay algo que es chuta, que es bastante reformador para el tiempo, porque está tratando a un esclavo como persona, y que incluso los animales valían más que ciertos esclavos, sobre todo los animales exóticos. Cuando usted ve la película La Pasión de Cristo, va a ver que Herodes se rodeaba de animales exóticos. Tenía una hiena, ¿cierto? Tiene otros animales más que están ahí, y muchos de esos animales valían más que los esclavos. Esto en el futuro, cuando Pablo escribe a Filemón, es el predicador y político William Wilberforce quien va a abogar para que ya no exista más la esclavitud. Y él era profundamente cristiano. Y de hecho toda su comunidad eran todos evangélicos, hermano. Y ellos lucharon para que la esclavitud dejara de seguir siendo como lo era en Inglaterra. Después vamos a tener años más tarde un pastor llamado Martin Luther King lucha por la igualdad racial y para que las mujeres pudiesen estudiar también, porque las mujeres no podían estudiar ni en la universidad ni tampoco los negros. Pero se ve que el cristianismo, a través de estas cartas del apóstol Pablo, como la de Filemón, de hecho podríamos hablar más de Filemón, pero es tremendo, hermano, es tremendo lo que uno puede obtener ahí, de este tipo de enseñanzas bíblicas. Vamos a ir avanzando. Los viajes de Pablo no se ve muy bien, pero aquí usted puede ver que el apóstol Pablo pasa por algunas islas, pasa por la isla de Chipre, al parecer era Bernabé era de Chipre, llega al, a la parte norte donde se encuentra Capadocia, visita Antioquía, que había una congregación grande, pero él sale de su tierra natal y lleva tiempo bastante llegando a distintos lugares donde él va predicando el evangelio. Nos vamos a saltar esta parte, que si no nos vamos a demorar mucho. Les pido por favor que puedan avanzar con su lectura. Yo les voy a entregar el libro, se los voy a compartir a su, a su WhatsApp. Ahí sí. Se lo voy a compartir a su WhatsApp para que usted pueda echarle un vistazo. Hay puntos doctrinales que son súper importantes en la epístola de Romanos. Las preguntas y las respuestas están en el mismo libro de ejercicios. Usted va a encontrar en los textos de la Biblia que le cita el profesor Eugenio para que pueda responder a esas preguntas. Algunos datos importantes que son de corte doctrinal. Por ejemplo, en la justificación por la fe sola, que impulsa a Martín Lutero a generar, digamos, esta reforma. Impulsa también a otros teólogos como Karl Barth, que en la primera gran guerra y durante el desarrollo de estas guerras, que este es un teólogo suizo muy importante en el siglo XX, él va a escribir un comentario a Romanos y que va a ser tan importante que todavía hoy día en los seminarios es necesario estudiar a Karl Barth. Y él era evangélico. La epístola de Romanos también nos habla de la gracia de Dios, de Jesucristo crucificado, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y que Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. Así que no sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Qué tal van los apuntes, chicos, hermanos, pastores? Después va a estar buena esa prueba. Ok, ok. Alguien que quiera... hermano Luis, por favor, si tú puedes compartir algo de lo que... ¿Qué te ha parecido hasta el momento, hermano? Hermano Luis Sangüesa. Disculpa. Sí, profe, todo bien. Ahí vamos despejando un poco más la mente sobre el tema de los viajes de Pablo. Como decía usted al principio, si habíamos leído, yo por parte mía no había leído completamente el libro.
Ok, pero ahí vamos aprendiendo todo. ok. Bien, vamos a, no sé, alguien más que quisiera aportar algo más antes de ir a un break. Consulta, ¿hasta qué hora dura la clase? Hasta las 10, ¿cierto? Hasta un cuarto para las 10, no, mentira, pero- Ah, ya. no, sí, hasta las 10. Hasta las 9. El año No, pasado creo que lo hacíamos hasta las 10:30. Sí, hasta las 10:30. ya, A las 10:30, Sí, hasta profe. las 10:30. vale. Por favor, díganme qué tal apareció hasta ahora. Sean sinceros, porque si hay algo que modificar, yo puedo modificarlo. ¿Qué tal? No, bueno, yo lo he encontrado bien. Interesante, profe. ¿Se entiende? Genial, genial. Si eso es lo que más anhelo es que podamos comprender estos grandes temas. Si bien Una la duda, introducción, profe. disculpe, le escucho. Ay, sí, perdón, lo interrumpí. Cuando habló de que fue educado en la escuela de Gamaliel, ¿solo en la escuela o Gamaliel también le enseñó? ¿Fue su profesor? Eso no se sabe. Sí, cuando se refiere a la escuela de Gamaliel, o quiere decir que él estudió a los pies de Gamaliel. Esta es una forma judía. Es una forma de judía de decir que él, más que desde su inicio, desde que él era chiquitito, sino que cuando se refiere a los pies, se refiere que él fue creciendo desde ahí en adelante. Este es un hebraísmo, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted lee, no recuerdo la epístola en este momento, es el mismo Romanos, cuando dice que usted tiene que ser bueno con la persona que le hace daño porque va a juntar ascuas en su cabeza. ¿Ha escuchado eso? Ya, ese también es un hebraísmo. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a un juicio eterno ni nada, sino que se está refiriendo a que esa persona se va a sonrojar. Por ejemplo, si a mí tal persona me hace daño y yo a esa persona la atiendo bien y ocupo todos mis medios para servir a esa persona y esa persona me paga mal y yo le pago ese mal con el bien, lo que voy a hacer es hacer que esa persona se sienta avergonzada. Entonces, ascuas en su cabeza es un hebraísmo que hace alusión a cuando nos sonrojamos de vergüenza. Es un hebraísmo. ¿Alguna otra duda y consulta? En Hechos 22:3 también sale un poquito más específico lo que es del tema de Gamaliel, hermana, por si te puedo ayudar. 22, ¿cuánto, perdón? 3. Sí. Aquí es donde dice entonces Pablo dijo, soy judío nacido de Tarso, de una ciudad de Cilicia, fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eh, es interesante eso. Vamos a dar un momento para que usted se sirva un café, para que estire, se abra la ventana. Cuando usted abre la ventana entra oxígeno. El oxígeno sirve para que su cabecita comience sus neuronas tengan oxígeno y puedan funcionar. Cuando uno va a dar la PTU o la PSU antigua que yo di que me fue mal la primera vez, eh, el profesor nos dio un dulce. Eso sirve como para despertar las neuronas, así que ahí el pastor también para que se... Una Red Bull, ¿no? Que veo que está así, le falta como... ¿Cómo van esos apuntes? Bien, ya, no les molesto más. Tenemos, ¿cuánto es el break? 10 10 minutos. minutos. 10 minutos. 10 Ya. minutos. 10 minutos desde ahora.
Ok, vamos a continuar. No alcanzó a hervir la tetera, así que subí al tiro. No, broma. Bien, hermanos, nos queda solamente unos 28 minutos de estudio, así que voy a continuar con la presentación. Avísenme, por favor, si es que se ve. Voy a intentar compartir pantalla. Sí se ve. ¿Se ve, cierto? Sí. Ok. Bien. A nivel general, la epístola de Romanos, uno podría leerla de muchas formas. Uno podría leerla solamente para comprender historia, ¿ya? O sea, podríamos leer la epístola a Romanos solamente para comprender historia de la iglesia. Podríamos leerla desde el punto de vista teológico para poder comprender la cosmovisión del apóstol Pablo, que está esbozada en el libro Romanos. Eh, pero también podríamos leerla desde el punto de vista doctrinal. Eh, por ejemplo, acá aparece la justificación por la sola fe. Es súper importante la justificación por la sola fe porque esto trajo mucho conflicto a la iglesia judeo-cristiana. O sea, los judíos que habían creído en Jesucristo, gente circuncidada que había creído en Jesucristo. Porque ellos, como tenían que guardar la ley el día sábado, guardarse de los ídolos, ¿cierto? De las cosas sacrificadas. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de la fe sola. Hace años atrás, el reformador Martín Lutero se encontraba subiendo una escalera que lo llevaba a un templo donde ahí en ese lugar él iba a dar una ofrenda, dar un aporte para poder tener menos años en el purgatorio, cuando viene a su mente el texto de Habacuc, y que le dice el Señor a través de Habacuc, creo que es el capítulo 2, que le dice que el justo vivirá solo por fe. Eso despertó en Martín Lutero la, el interés de poder comprender más respecto a la fe sola. Y pasa un tema importante que tiene que ver con, hoy día nosotros somos sola escritura y también decimos que somos sola, creemos que solo por fe somos salvos. Es un desarrollo teológico que llega a través de la reflexión no tan solamente de Martín Lutero, sino del apóstol Pablo primeramente. Y que muchas de las cosas que hacía Martín Lutero veía que era un profesor de teología, él era un monje agustino, limpiaba las letrinas, limpiaba los baños en la mañana, era profesor de teología en la tarde y después de terminar sus clases de teología, eh, tenía que ir a pedir dinero, mendigaba. Y él se da cuenta de que muchas de las cosas que hacía el catolicismo romano, donde él estaba sumergido, eran vanas y que solamente se necesitaba la fe para poder ser salvo. Luego, el apóstol Pablo también habla de la gracia de Dios. Cuando bien, todos sabemos que cuando se habla de gracia de Dios se refiere a el regalo que Dios nos da a nosotros. Primeramente el Espíritu Santo, porque el que nosotros creamos hoy día es por obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos da la fe a nosotros? El Espíritu Santo, quien viene a nosotros, ¿cierto? Eh, y que también es un regalo, primeramente el don de la fe, pero también hay una perseverancia, o sea, también hay una libertad humana. Agustín de Hipona, más o menos en el año 400, en el año 500, habla respecto a la libertad del ser humano. Y él tiene un tratado que es un libro chiquitito, que tiene como 70, 80 páginas, que habla acerca del libre albedrío.
Y dice que la libertad que hoy día nosotros tenemos no es una libertad total, porque nosotros cargamos pecado, pese a que estamos en una iglesia, de que tratamos constantemente de santificarnos, pero igual nos equivocamos, igual pecamos. Entonces, a lo que le acierta Agustín, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Agustín dice, pero él dice una cosa bien certera, de que esta gracia de Dios, en el fondo nosotros la recibimos sin hacer nada, y que esa gracia de Dios también nosotros podemos trabajarla. O sea que hay un desarrollo también de parte de nuestra voluntad. Es interesante eso. Presenta a Jesucristo crucificado y que ya no es necesario presentar más sacrificios de animales, porque esos sacrificios de animales no cambian al ser humano de verdad, sino que ya el sacrificio de animal viene a ser algo como cultural. Entonces, no, pero cuando vemos a Jesucristo crucificado, Él es distinto. Es alguien que transforma nuestra vida. Nosotros podemos verlo en su sufrimiento en Isaías 53, en Jeremías, cuando habla Jeremías, está hablando de sí mismo, pero detrás de él el Espíritu está profetizando y nos está diciendo cosas que el mismo Cristo vivió y que iba a vivir. Entonces, Isaías 700 años antes de que Jesucristo naciera, está hablando de alguien que iba a ser crucificado, de alguien que iba a morir por nuestros pecados. Isaías 53 dice, todos nos descarriamos, cada cual se va por su propio camino, más Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Qué tremendo. Y el apóstol Pablo utiliza estas citas, utiliza Jeremías, utiliza Isaías, utiliza el libro de Salmos para hablarle a los griegos y para guiarles finalmente a que los griegos podían acertarle a ciertas áreas de la verdad, pero no podían llegar a esta fe revelada que solamente es mostrada a través de Jesucristo, a través de Cristo crucificado. Dios se hizo hombre. Y ahí el apóstol Pablo dice que para los judíos esto es piedra de tropiezo, pero para los gentiles, como los griegos, es una locura. O sea, ¿cómo es que Dios se hizo hombre y él se dejó matar, se dejó hacer que le hicieran todo esto? Por otra parte, habla de la iglesia que viene a ser el cuerpo de Cristo. Utiliza la comparación de el matrimonio y la iglesia. Entonces él dice así, tal como Cristo murió por nosotros, creo que lo dice en Efesios, pero también hay un atisbo en el libro de Romanos. Lo dice en Efesios, pero hay un atisbo en el libro de Romanos, donde la iglesia se presenta como una mujer que se va a casar con su marido y ese marido tiene que hacer todo para ganarse a su mujer. Y cómo se muestra a sí mismo como un ayudante, como un simple esclavo. Cuando vamos al capítulo 1 dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es doulos. Recuerden los esclavos que eran cosas. Él se presenta como un doulos, como un esclavo de Jesucristo. No se presenta como el gran apóstol, sino que esa esclavitud que él tiene y esa sujeción que tiene hacia Cristo lo hace convertirse él como en una especie de profeta del Antiguo Testamento. Es por eso que algunos teólogos dicen que tanto Jesucristo como Pablo y Juan el Bautista son personajes del Antiguo Testamento. Interesante por qué dicen eso estos teólogos. Y están diciendo porque toman de forma literal lo que sucedió en el Antiguo Testamento y esas profecías la toman de forma literal. Y ellos son personas que están viviendo las profecías de Dios. Y el apóstol Pablo se ve a sí mismo. Dios prometió esa buena noticia, dice Romanos capítulo 1, verso 2. Dios prometió esa buena noticia, ese evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, él es esclavo, pero a la vez es un profeta, o sea, dado por gracia de Dios. Entonces, él ahí se hace servidor de Cristo por su esclavitud
primeramente a Cristo, pero también siervo de la iglesia. Pero no es cualquier siervo, o sea, viene a ser como un profeta. Y ahí habla de apóstol, donde nosotros vemos aquí abajo, el último punto sería el punto 5, apóstol de Jesucristo. Y ahí él se muestra en su calidad de enviado, apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Hoy día hay apóstoles que dicen que son enviados, pero el apóstol antiguo, estamos hablando del tiempo del Nuevo Testamento, tenía que hacer conocido a Cristo donde no era conocido. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Cristo debe ser conocido. Entonces, es necesario que sean enviados, o sea, es necesario enviar apóstoles, que vendrían siendo como misioneros hoy día. Pero los apóstoles del Cordero, ya ellos fueron señalados, y entre ellos está el apóstol Pablo, que él recibe su ministerio, y ya después se terminan el apostolado. Hoy día hay gente que todavía cree en el apostolado. Y eso vendría siendo un problema, porque es un problema exegético. Ya no existe el apostolado. Los mismos apóstoles dicen, valga la redundancia, que primero tenían que haber conocido a Jesucristo y haber vivido con él. Segundo, recibir el ministerio de parte de Cristo mismo. Es por eso que el apóstol Pablo se trata así como abortivo, o sea, como el último. Yo vengo a ser el último de los apóstoles. Vengo a ser un siervo que viene al final, el último de los apóstoles. Entonces, y tenía que obviamente ser judío para poder ser apóstol. Se habla, por ejemplo, del apóstol Lucas, que no era 100% judío, pero en realidad sí, ya porque tenía ascendencia. Marcos también tenía ascendencia, Mateo obviamente, y el apóstol Juan de más. O sea, todos estos son apóstoles, y los apóstoles del Cordero eran distintos a los apóstoles que vinieron después, que vinieron a convertirse en padres de la iglesia. Entonces hoy día ya no hay apóstoles. Características de las comunidades paulinas. Generalmente se encontraban en las partes del Mediterráneo, o sea, en los puertos. Tenemos Corinto. Hoy día se dice que Santiago de Chile, se dice que la parte de Plaza de Armas es como la ciudad de Corinto, decía un periodista hace poco tiempo atrás. ¿Por qué? Porque se refería a la prostitución, a la venta de drogas, al tráfico, al robo, a la corrupción a nivel general. Entonces dijo, la ciudad de Santiago es como la capital de Corinto. O sea, está diciendo dos veces la misma palabra, pero está haciendo, digamos, una hipérbole, está diciendo que a tal punto ha llegado a tal punto ha llegado la ciudad de Santiago Centro, que hoy día es parecida a la ciudad de Corinto. O sea que la prostitución está a la orden del día, la venta de drogas, la corrupción moral, espiritual, la venta de cosas, terrible. Las ciudades importantes están puestas, son regiones costeras. Israel también tenía costa. Comunidades establecidas, por otra parte, eran comunidades establecidas en centros urbanos en el mundo helenista. Bueno, no vamos a avanzar más en eso, pero cuando se refiere al mundo helenista, se refiere a todas las ciudades formadas por Alejandro el Grande tras sus conquistas. Ya pasaron los 400 años de silencio y la historia pre-neotestamentaria, ¿cierto? Bueno, la verdad de todo es que generalmente se sigue enseñando los 400 años de silencio, pero a decir verdad, el libro de Daniel eh, no darían 400 años de silencio justo por el libro de Daniel. Ahí en alguna oportunidad podríamos hablar de eso, que a veces se toman como 400 años literales. Pero no son 400 años literales, fueron alrededor de 360, 350 años, eh, porque, bueno, se refiere el libro de Daniel a la comunidad de los dispersos que están en distintos lugares y que ellos específicamente Daniel recibe sus profecías, y esas profecías al ser publicadas se ven que son un poco más tardías. Por lo tanto, 400 años así
¿cómo se llama? Justos no son 400 años. Dios no guarda silencio en realidad. Por otra parte, dice que son comunidades domésticas. Se refiere a que, como dije anteriormente, la iglesia se formaba en las casas. Hoy día vamos a formar, por ejemplo, una congregación en la casa de la hermana Pilar. Y la hermana Pilar dice, ya hermano, yo le invito a tomar oncecita el día jueves y vamos a organizar un servicio acá. Entonces van los músicos, van todos los hermanos, y se hacía ahí, en ese lugar se hacía la reunión y se tomaba Santa Cena. Hoy día se toma Santa Cena aproximadamente cada 4 meses. La iglesia primitiva la tomaba todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque, bueno, por una y muchas otras, una y muchas cosas. Primero, porque la Santa Cena, yo sé que no tiene que hablar con todo, no tiene que ver con todo esto, pero ya me detuve en este punto. Primero, porque cuando tomamos nosotros la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por lo tanto, tiene un origen de anunciar el Evangelio, o sea, de anunciar el querigma, la predicación del Evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo se hizo hombre, Él era hombre. Pero también cuando dice la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, es que nosotros en alguna oportunidad, cuando Él venga por nosotros, nos vamos a sentar a la mesa con Él. Y se van a sentar ahí personas de toda tribu, lengua y nación. Y nos vamos a sentar con Él y vamos a comer la Santa Cena, vamos a estar con Él. Él dice, cuando está siendo crucificado, antes de ser crucificado, dice, no beberé más del cáliz, no beberé más de esta copa, ¿ya? Sino que la beberé con ustedes en el reino. Entonces tiene una concepción futura. Es importante tomar la Santa Cena. Hermanos de la iglesia pentecostal, me contaba una persona que una hermana tomó la Santa Cena y fue sanada de una enfermedad, hermano. No tiene que ver con el significado total de la Santa Cena, pero cuando nosotros tomamos la Santa Cena con fe, hermano, no podemos decir muchas cosas doctrinales, pero al Espíritu Santo nosotros no lo podemos encasillar. No podemos decir el Espíritu Santo hace esto, y de aquí nada más. En la Santa Cena, gente, aparte de recibir fe, se ha sanado, hermano. Esas son cosas que nosotros creemos. A mi profesor de seminario le pregunté el año pasado y le dije, ¿es posible, hermano, es posible, profesor, porque ellos son como bien racionales en cuanto a su fe? Y él me dijo, sí, es posible, porque Dios es soberano. Por lo tanto, bueno, tratemos de tomar la Santa Cena más seguido. Y esta se tomaba en comunidad doméstica, o sea, en las casas. Cuando se abren cultos nuevos, se abren en las casas. Quizás no a través de las grandes campañas evangelísticas de los 70, de los 80, sino en las casas. Y por otra parte era formada por cristianos de procedencia judía y pagana. Y a decir verdad, la mayoría de los integrantes de la iglesia de Roma, aquí tienes datos, la mayoría de los cristianos en Roma provenían de familias paganas. Algunos se habían circuncidado y otros no. La mayoría, estoy seguro que no se había circuncidado. ¿Qué hora es? Nos quedan 8 minutos. Sus cartas son 13 conocidas, están escritas en griego quiní y comunican su concepción teológica y espiritual del ministerio de Cristo. Crea las fórmulas básicas de la fe cristiana. O sea, la base de nuestra fe cristiana está, obviamente, en la epístola de Romanos. Cuando nosotros leemos Romanos después de más de 21 siglos después de Cristo, más de 20 siglos después de Cristo, no la leemos de la misma manera como antiguamente se leía la epístola de Romanos. No, hoy día nosotros leemos un versículo de la Biblia y ya los hermanos se cansan. Pero cuando se leía una epístola apostólica en la iglesia primitiva, se leía de tapa a tapa. Los judíos fariseos del Antiguo Testamento, que venían obviamente de la dispersión del Antiguo Testamento, decían, bueno, vamos a leer Isaías. ¿Usted cree que Isaías lo leían así? Ya, vamos a leer desde el versículo tanto al tanto. Primero no se podía porque no existían los versículos. Más o menos como en el siglo VIII aproximadamente se le agregaron versículos a la Biblia, siglo X aproximadamente. Entonces se leía el libro completo, hermano.
¿Por qué? Porque eso facilita la memorización. Pero hoy día no memorizamos nada, hermano, no sabemos. Bueno, si no sabemos el himnario completo, hay hermanos que se saben el himnario completo y está muy bien eso. Pero aprenderse un libro de la Biblia, hermano, y saber sus datos generales, centrales, cosa que de repente venga cualquier persona y que crea en otra cosa, la cual el cristianismo no ha creído nunca, y que le diga a usted, no sé, llega un testigo, por ejemplo, a la puerta de mi hermano Víctor, y le dice, hola, buen día, nosotros somos somos los predicadores del reino, ¿cierto? Y, y le dicen a usted, sí, nosotros somos cristianos, pero luego le dicen que Jesucristo no es Dios, o que Jesucristo es una persona creada. ¿Qué le va a responder usted? Ahí tiene la epístola a Romanos, pues, ¿cierto? No, es que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal de Dios. Bueno, usted ahí va y le cita el Nuevo Testamento, le cita el libro de Hechos y la epístola a Romanos. Cuando ve, sobre todo en Hechos, que el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo, o sea que toma decisiones. Entonces, ¿cómo es que es una fuerza impersonal? O sea, un poder de Dios. Se fija entonces, al tener ese conocimiento bíblico, incluso doctrinal, nos va a ayudar a nosotros a ser más firmes en la fe, pues. Con la pandemia, lamentablemente, se dio el tema de que, claro, con el auge de redes sociales, muchos cristianos ya dejaron de ir a la iglesia y lamentablemente pentecostales yendo a congregaciones mormonas y de los testigos de Jehová y de grupos unitaristas que creen solamente en Jesús, pero no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. Pero la misma Biblia dice: quien niega al Hijo no tiene al Padre, y quien niega al Padre, entonces ¿a qué Dios adoran ellos? Se fija que es importante, sobre todo cuando se estudian estas cosas como la Trinidad, o cuando vamos, por ejemplo, a la justificación por la fe, cuando hablamos de la gracia de Dios, de Jesucristo crucificado, resucitado y ascendido. Importante, hermano, importante. Esta crea las fórmulas básicas de la fe cristiana. Y por otra parte, ya estamos finalizando, en la mayoría se usa el saludo característico paz y gracia. Paz no es solamente un estado emocional. Hoy día nosotros hablamos de la paz como un estado emocional, pero para un judío eso es mucho más profundo, hermano. Es mucho más profundo. Se está refiriendo a que en la plenitud de tu vida, tú tengas a Dios presente. Y que a ese Dios a quien tiene, sea quien genera en ti el bienestar que tú tienes, financiero, económico, etcétera, etcétera. Incluso cuando tú estás pasando por dificultades. Cuando se habla de Shalom, aquí hay dos términos. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo a dos pueblos. Shalom, paz, y gracia, Haris. ¿Ya? La gracia. Estas dos cosas se unen en Romanos. ¿Qué hora es? 26. Y con este cerramos. Oye, esta parte es bien complicada, porque aquí hablamos de las figuras literarias. Pablo usa analogía en el lenguaje. ¿Qué es lo que es una diatriba, por ejemplo? Una diatriba es un discurso que viene a ser fuerte, ¿ya? Un discurso un poco violento. Esto está cuando sobre todo Pablo está increpando a ciertas personas que están dentro de esta comunidad de cristianos. Entonces una diatriba viene a ser un discurso un poco exaltado, ¿ya? Eh, También está la comparación, que está aquí abajo en amarillo, una comparación simple. Obviamente todos estos son recursos literarios donde se establece una semejanza entre dos elementos. Por ejemplo, cuando una comparación simple es decir, esta persona es como un roble, este hombre es como un roble. Ahí se utiliza una comparación simple de un árbol que es firme y de una persona que quizá tiene un carácter firme o quizá una salud firme, etcétera. La metáfora también es un recurso lingüístico que se emplea con
con el deseo de poder destacar una idea. Es un recurso artístico incluso, y que lo que hace es en parte embellecer un texto, embellecer una exposición, que es lo que el apóstol Pablo está haciendo, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en la epístola a Gálatas. Cuando uno dice, no, tengo la autoestima por el suelo, ya eso vendría siendo una metáfora. Tengo la autoestima por el suelo. O, no sé, mi moral está tan alta como una montaña. Por otra parte, una alegoría busca representar una idea valiéndose de formas humanas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la estatua de una mujer que tiene una venda en los ojos y que tiene una balanza en su mano derecha y tiene la espada en la izquierda, o viceversa. Entonces ahí lo que hay unas representaciones de la justicia, ¿cierto? De que la justicia debe ser medida no por lo que yo veo, sino por los hechos. Y que obviamente la espada vendría siendo el juicio. Entonces ahí tenemos una representación de la justicia. Metonimia vendría siendo una representación de un significado simbólico. Por ejemplo, cuando se hablan de las canas en el libro de Proverbios, que se refieren a la sabiduría, ¿cierto? Se refieren a la vejez, pero hablan de sabiduría. Cuando Pablo habla, recordemos que él está envuelto en una cultura, y el apóstol Pablo tiene bastante momento en donde trata de embellecer su discurso, porque él obviamente había estudiado filosofía, él sabía de teología judía, sabía de contexto cultural, histórico, ¿cierto? Tenía conocimiento de griego, sabía hablar griego, y probablemente, y lo más seguro es que sabía latín, porque cuando se comunica con ciertos soldados y ciertas personas romanas, no todos hablaban griego, aunque el griego era como el inglés. Y el latín vendría siendo también como el español, por ejemplo, por así decir, donde se habla mucho, que se habla mucho dentro del imperio. Bueno, y tenemos otras también, otros elementos que pueden ayudarnos a nosotros a ir descubriendo estos distintos estilos que tiene el apóstol Pablo. Instruyas, hermano. Intentemos que en estas clases podamos aprender lo máximo. Esta ha sido solamente una introducción, todavía no vamos ni al capítulo 1. Va a ver usted, intente leer, por ejemplo, en el libro de Romanos, intente escucharlo, si usted no tiene tiempo para leerlo, intente escucharlo. Si usted busca en YouTube, está el libro de Romanos en audio. Escúchelo en Reina Valera, escúchelo en Nueva Traducción Viviente, escúchelo en Reina Valera Contemporánea y intente de repente tomar apuntes. Eso le va a ayudar a usted a poder tener un conocimiento más complejo. ¿Ya? El profesor acá dice, yo les envié ya el libro, dice que hay que leer el libro de Romanos 4 veces como mínimo. El profesor Carballosa dice 8. Así que nos vamos a quedar con este profesor, ¿ya? Así que eso, hermano, no sé si quedará alguna duda, alguna consulta. Profesor, yo quisiera, si para más adelante, no sé, profundizar en ese tema. Em, bueno, usted acaba de decirnos que ya los apóstoles, ya no hay apóstoles, entendiendo que esto es parte de los 5 ministerios que Jesús dejó a la iglesia para su edificación, y la iglesia aún permanece en la tierra. Estos 5 ministerios, entonces, como a modo de pregunta, cada uno tiene su etapa dentro de la iglesia, dentro de Sí, la formación sí, de la iglesia. sí. Era necesario que existieran apóstoles porque todavía no se cerraba el canon. Entonces, cuando nosotros hablamos de los apóstoles del Cordero, sí eran necesarios porque también tenían que entregar los dichos de Jesús. Pero hoy día nosotros tenemos escritos los dichos de Cristo, incluso tenemos himnos. Tenemos himnos también. Cuando usted lee Primera de Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, cuando dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, ¿cierto? En él, por él y para él, y sigue. Esa es una canción, hermanos.
Esa es una canción. En- Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que era necesario que los apóstoles estuvieran hasta obviamente el cierre del canon. Pero hoy día, ¿cuál sería, digamos, cuál sería no sé, y imaginemos que este hoy día cierre de existen canon, apóstoles? ¿Perdón? no, yo no. Sí, lo que pasa es que si nos ponemos a mirar en la época actual, los apóstoles, no sé, esto, Maldonado y todo esto, obviamente que hay una distorsión de este ministerio. Pero mi pregunta para que lo podamos debatir más adelante Sí, es, entonces, ¿estos 5 ministerios están sujetos a este cierre de canon que usted dice que cuando se cerró? Es cuando ya se escribió, digamos, el último libro del Nuevo Testamento, o sea, los 5 ministerios ya no están dentro de la iglesia, quedan solo 4. Ahora, Claro. entendiendo que la palabra apóstol es enviado y a nosotros Jesús nos dice, o sea, cuando Jesús dice ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, eh, esto ya fue. Nosotros podríamos entonces quedarnos no desentendidos en el fondo, pero no sentirnos enviados. Esa es Claro. mi consulta. Sí. ¿Podemos pasar a la próxima clase tal vez? Sí, lo podemos hablar así, pero a nivel general, hoy día un misionero podría ser misionero, un lugar donde no se ha predicado el evangelio, podría ser una especie de apóstol. Pero aún así, cuando nos referimos, insisto, a los apóstoles del Cordero, el apóstol Pablo es por eso que dice vendría siendo el último. Vamos a Sí, tocarlo de pero todas eso, maneras. sí, ¿Mm? toquémoslo, porque acá yo tengo en Primera de Corintios 15:8, lo que usted nombró, otro tipo de sentido a lo que él dijo, como por último, con este carácter que tenía el apóstol Pablo de hacerse más pequeño, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi Perfecto. yo, pues soy el más insignificante de los apóstoles, Sí, como diciendo, soy el último de los apóstoles, el más insignificante. Por eso me gustaría que lo pudiéramos profundizar un poco más, más adelante tal vez, porque sí, me claro. interesa mucho esto de los ministerios que dejó Jesús para la edificación de la iglesia, que para mí, yo creo que aún el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús, que es la misma persona, está entre nosotros y aún se mueve en nosotros. Así que me gustaría si lo Exactamente. pudiéramos profundizar más, profe. Sí, claro. Gracias, Paula. ¿Quién Ujú. más? No sé, para ir cerrando, ya nos está un poco pasados, pero alguien que quisiera aportar algo, no Yo, sé, profe, decir muy rápido, muy lento. profe, una Mira, consulta. El libro de Gálatas, por lo que he visto por ahí, es verdad que es como, dicen que es como una sintetización, es como que tiene mucho que ver con Romanos, o sea, es como decir que Gálatas tiene mucho de Romanos, pero más resumido. ¿sabes qué? Eso igual es cierto. Sí, eso igual es cierto. Yo he leído, por ejemplo, que ¿por qué sucede esto? Porque vayamos al público al cual está predicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dentro de sinagogas, donde principalmente se va a desarrollar las primeras misiones del apóstol Pablo, y en aquel lugar tenemos un público que es muy judío, muy judío. Entonces, sí hay una relación, sí hay una relación. Hay una relación porque tiene que ver mucho con la ley, tiene que ver mucho con la ley. Recordemos que como no existía el Internet, la determinación que se toma en el libro de los Hechos, cuando se dice que los apóstoles no se preocupen de que los judíos no se circunciden, sino que no se preocuparan de eso, pero sí que se guardaran de fornicación y de ahogado y de sangre, ¿cierto? Ya, entonces se está refiriendo obviamente también incluso a las cosas a la carne a la carne y a los alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, tiene que ver con el público al cual le está predicando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve que en Galacia está fuera de Jerusalén, está fuera de Israel. Ahí probablemente exista mucha gente que sea pagana y que quiere entender la fe, pero que tiene a judíos que de alguna manera están cerrándole la puerta.
Entonces, el apóstol Pablo recibe todo esto, quizá a través de cartas o quizá a través de una persona que llegó a conversar con él y que vio estas situaciones, que probablemente es lo que sucedió también en Romanos, que es lo que sucedió con Romanos. Podemos ver que en Gálatas está la respuesta, ¿ya?, a esta situación. Entonces, en parte podría ser una síntesis, en parte podría ser una síntesis. Pero es interesante que hay varias cosas que se parecen mucho, pero tiene que ver con el contexto. ¿Alguna otra duda? Pastor Cristian. Ah, pensé que... Bien. No habiendo nada más, entonces vamos a orar. Les pido que lean el libro de Romanos. Hoy ¿Y día la deberíamos... lista? Perdón, disculpe. ¿La lista? ¿Pasar la lista? Jaime Pacheco está. Presente. Grecia está. ¿Cuánto? Presente. Grecia del Carmen Olivares. Ok. El pastor Briones. Briones, perdón. Judith Valesca Jaramillo Ruiz está, ¿cierto? Yo no me sé los nombres, por favor, me ayudan. Se me perdió la... Ahí sí. Judith no está. No está Judith, ¿cierto? No estuvo. Ah, sí está. Sí, No, sí está. profe. Sí. Si estuvo, profe, Ya, Luis presentó. Sangüesa, sí está. Presente, profe. Muchas gracias. Mónica Videla, Presente, profesor. José Díaz, Presente. Y Judy estuvo, se presentó también. ya. Pilar Flandes está. Johnny Sangüesa. Johnny Sangüesa Ahí está su cabeza. estuvo ya. Vamos a sacar nota por participación, ojo. Sonia Silva, la Vivi, que está aquí con nosotros. ¿Quién más? Víctor Hidalgo. Ahí estamos acá. Mano Víctor. Nelson Rocco. Nelson Rocco no estaba, ¿cierto? No, Ya. entonces no. Ya, pero está Gabriela Jerez, Yo Jenny también. Manqui, Sí, yo estoy. Maribel Reyes, Sí, presente. el pastor Cristian. Amén, Me amén, envi- presente. Me envía su Jenny, voz después, por favor, Jenny, pastor Cristian. Ok. Ya, lo envío. Bueno, pastor, si nos puede guiar en una oración, por favor. Amén, amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre bendito, gracias por este momento, Señor, por poder estar aprendiendo, Señor. Gracias por todo lo que tú has enseñado en este día, Señor, Padre, que esta materia no sea solo materia, Señor, Sí, sino que Señor. sean enseñanzas para nuestra vida, Señor. Gracias por lo que usted está enseñando, gracias por la disposición, gracias por la buena voluntad, Señor, del profesor y de cada uno de los alumnos, Señor, hermanos y pastores que está en este ramo, Señor. Bendiga su vida. Bendiga, Padre bendito, todo el conocimiento adquirido, Señor, que sea para el uso y para la edificación de tu obra, Señor. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor, los que trabajan mañana también, denle el Amén. descanso, Señor, Padre, los que estudian también sean cubiertos, sean guardados, Señor. Gracias por todo lo que usted está haciendo y por todo lo que usted va a hacer, Señor, con nosotros a través de esta enseñanza, Señor, que la guardemos en el corazón. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas Muchas noches. gracias, hermanos pastores, que descansen. Bueno, Buenas Nos noches, vemos. profe. buenas Buenas noches a noches, todos. Dios le bendiga. no sé. Bendiciones a todos. bendiciones.